Hola, mi nombre es Edith Bustamante. Mi equipo está conformado por mi compañera María Fernanda Cabrera Calderón y mi compañero Néstor Javier Jiménez Martínez. El tema que vamos a abordar es sobre Xochimilco, sus humedales y el ajolote. La siguiente pregunta es: ¿la designación de la zona lacustre de Xochimilco como patrimonio del mundo han incidido para la preservación de los humedales y del hábitat del ajolote para que no se extinga? Para comenzar, hablaremos un poco de lo que es la historia de Xochimilco. Para dar inicio, pues vamos a hablar de lo que es Xochimilco desde su contexto histórico. ¿Por qué tiene tanta importancia? ¿Por qué vale la pena recuperar esos humedales? ¿Por qué vale la pena pues precisamente el rescatar a las especies endémicas, principalmente pues el ajolote que también nos representa? Pues como sabemos, Xochimilco es patrimonio mundial y bueno, eso tiene precisamente un contexto histórico, el por qué. Pues por ejemplo, Xochimilco en náhuatl significa campo de flores. Cuenta con una serie de canales pluviales y existe desde la época prehispánica, cuando el Valle de México se conformaba por lagos y lagunas casi en su totalidad. Para muchos habitantes, pues como sabemos, la Ciudad de México, Xochimilco es un lugar de trajineras por sus elementos culturales, por sus orígenes prehistóricos, prehispánicos, el arte y la cultura colonial, pues se considera un digno representante de la identidad mexicana. Sin embargo, pues todo esto no le ha ayudado para que Xochimilco pueda ser pues precisamente apoyado en cuestión de proyectos de implementación en contra de su degradación. Y pues prueba de ello es lo que pues en últimas fechas se ha venido dando en cuestión de los chinamperos de San Gregorio en Atlacomulco, que pues han denunciado ante las autoridades sobre la degradación del lago de Xochimilco y sus canales, y pues las afectaciones que esto conlleva para la producción pues agrícola de la zona y el fuerte impacto que tiene para el desarrollo económico y social de sus habitantes. Y pues esta situación se agravó muchísimo más a partir de lo que fue el sismo del 19 de septiembre del 2017. Entonces, esto es ya un problema pues ya a grandes rasgos, a pesar de que instituciones civiles o instituciones como la UNAM, con la UAM, que han dado su aporte precisamente para que se encuentre una solución hacia el lago de Xochimilco, pues poco se ha podido lograr. Y miren que este lugar nos representa, deberíamos de apoyar todos para el cuidado, para evitar que esta mancha urbana siga invadiendo sus humedales, que siga invadiendo sus chinampas y por ende pues también siga invadiendo el hábitat de muchas especies endémicas, como es precisamente, lo mencionamos, el ajolote. Y pues si nos remontamos a una idea, a un contexto histórico, pues vale la pena dar más aporte precisamente para poder obtener los resultados de buenos proyectos de implementación en contra de su degradación. Como les comentaba, es un lugar prehispánico que vale la pena bien rescatarlo. Y a su vez, pues el darnos cuenta que es un lugar que nos representa, es un lugar que nos representa hacia el mundo, hacia todo el aspecto internacional. Entonces, creo que vale la pena hacer conciencia para poder rescatar un lugar como estos. Y bueno, para hablar un poquito más sobre lo que es Xochimilco, los dejo con mi compañera María Fernanda, que nos va a hablar precisamente de esa incursión que hay de Xochimilco como patrimonio del mundo cuando fue reconocido por la UNESCO. Gracias, compañera Edith. Y bueno, como lo mencionó mi compañera Edith, el Xochimilco es considerado como Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO. Eso fue el 11 de diciembre de 1987. Bueno, todo ello gracias a los elementos culturales que presenta, así como también los orígenes prehispánicos, el arte, así como la cultura
colonial. Y bueno, es considerado como un digno representante de la identidad mexicana. Por otro lado, Xochimilco es poseedor de la historia central, una fiesta de colores y un abanico de tradiciones. Y bueno, en eso incluye que tiene hábitat de especies endémicas como el ajolote. Y bueno, hablar con respecto a Xochimilco, tiene áreas verdes que representa mucho el turismo, que eso ha llevado a que sea uno de los principales lugares históricos y bueno, por ende, que sea representado como patrimonio por parte de la UNESCO, ¿no? Y bueno, la otra parte que lleva de la UNESCO es la degradación del lago de Xochimilco, que puede ser lo que son los humedales, en ese caso que no ha llevado a la preservación de los lagos, de los humedales. Y bueno, eso ha dado a las manchas urbanas, como lo mencionó anteriormente mi compañera Edith. Y bueno, por ende da como resultado que afecta el hábitat de las especies endémicas. En ese caso, como lo que es el ajolote, que el ajolote entra dentro de lo que representa al Xochimilco, ¿no? Y bueno, la otra contraparte es que independientemente de que fue declarado por parte de la UNESCO, no ha logrado que Xochimilco pueda tener su preservación, que pueda mejorar la parte de medio ambiente, dado a los resultados ocasionados precisamente por la urbanización, que cada vez con los años se han ido expandiendo, ¿no? Eso ha conllevado a la pérdida de la preservación de Xochimilco, por ende a que se haya ido perdiendo los lagos, se han ido secando, en ese caso, los humedales, y bueno, da como resultado también que afecta al ajolote, ¿no? Y bueno, una parte que quiero mencionar es la parte del centro histórico, una parte que ha ayudado a que sea considerado Xochimilco como patrimonio cultural, es que al mismo tiempo fue considerado por parte de la UNESCO y centro histórico, ¿no? Entonces, eso es lo que le ha dado el gran aporte, ¿no? Y bueno, ya por último le daré la palabra a Néstor Javier para que hable con respecto del ajolote. Ahora les voy a explicar un poco sobre el ajolote. El ajolote mexicano o ajolote, o por su nombre científico, Ambystoma mexicanum, es una salamandra con la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Esta condición, que se conoce como neotenia, significa que conserva su aleta dorsal de renacuajo, que recorre casi la totalidad de su cuerpo, y sus branquias externas, que sobresalen de la parte trasera de su ancha cabeza en forma de plumas. Este singular anfibio se encuentra en peligro crítico de extinción, según la lista roja de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, debido a la pérdida de hábitat, la introducción de especies invasoras en su hábitat, la sobreexplotación, la contaminación y su consumo como alimento. El axolote se encuentra únicamente en el complejo lacustre de Xochimilco, cercano a la Ciudad de México, y difiere de la mayoría de las salamandras, en que vive permanentemente en el agua. En casos extremadamente raros, el axolote madura y sale del agua, pero en la mayoría de los casos prefieren permanecer en el fondo de los lagos y canales de Xochimilco. El axolote, pariente cercano de la salamandra tigre, puede ser bastante grande y alcanza longitudes de hasta 30 centímetros, aunque su tamaño medio es de 15 centímetros. El ajolote suele ser negro o marrón moteado, aunque también son relativamente comunes las variedades albinas y blancas, especialmente entre especímenes criados en cautividad. El axolote es longevo, alcanza hasta 15 años de edad, alimentándose de moluscos, gusanos, larvas de insectos, crustáceos y algún pez. Esta especie, acostumbrada al papel de depredador en su hábitat,
ha empezado a padecer la introducción de grandes peces en su hábitat lacustre. Entre las amenazas naturales se encuentran las aves de presa como las garzas. Su población está en declive, ya que la demanda de la cercana Ciudad de México ha llevado a drenar y contaminar buena parte de las aguas del complejo lacustre de Xochimilco. También es muy común utilizarlo en el comercio de acuarios y el axolote asado se considera un manjar en México, lo que ha llevado a que su número se reduzca aún más. Las acciones para ayudar a su conservación se focalizan en recuperar el equilibrio del lago de Xochimilco a través de la educación y del turismo ecológico y la puesta en marcha de trabajos de restauración del hábitat. Además, se lleva a cabo su reproducción en cautiverio para la recuperación de sus poblaciones y porque esta especie es también utilizada en la investigación biomédica y fisiológica, así como para el mascotismo. Sin embargo, hasta el momento su reintroducción en su hábitat natural no se lleva a cabo debido a que las amenazas siguen siendo muy grandes. Según los expertos, primero hay que acondicionar el medio natural y las enfermedades derivadas del desequilibrio en este ecosistema, y posteriormente se podrá estudiar la puesta en libertad de las poblaciones criadas en cautividad. Parte de las poblaciones del ajolote mexicano se encuentran protegidas dentro del Parque Ecológico de Xochimilco, que incluye un proyecto para la conservación del ajolote. Además, por iniciativa del Darwin Institute Project de Reino Unido, se lleva a cabo un plan de acción nacional para el manejo y conservación del ajolote en Xochimilco. Tenemos que remontarnos hasta los aztecas para encontrar los primeros registros de la historia del axolote, que se documentó en varios códices. En la literatura científica apareció en 1615 en un libro de historia natural. No fue hasta 200 años cuando recibió un nombre científico. Desde entonces, esta especie ha estado muy presente en la cultura mexicana, ya que se ha utilizado como alimento y en usos medicinales sin fundamento científico, debido a su popularidad en los laboratorios y como mascota. Desde 1989 se establecieron granjas de reproducción de axolotes a nivel internacional. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestras conclusiones y bueno, en cuestión de un contexto histórico, pues es lamentable ver que pese a todo eso, estamos hablando de un lugar que sus orígenes son prehispánicos, que tiene un aporte cultural impresionante, pues desafortunadamente todo esto no ha ayudado a su conservación. La mancha urbana sigue creciendo y difícilmente vamos a poder evitar que se sequen sus humedales, que desaparezcan sus chinampas y por ende ese hábitat que resguarda pues muchas especies endémicas, ¿no? Y pues es lamentable el ver que pese a todos los proyectos que se han implementado, pues los resultados no sean los esperados. Por mi parte es todo, le cedo la palabra a mi compañera María Fernanda Cabrera Calderón. Muchas gracias, compañera Edith. Y bueno, ¿cuál es mi conclusión? Bueno, a pesar de que Xochimilco es considerado como patrimonio cultural mundial, eso no ha evitado su degradación. En ese caso, lo que se ha secado los humedales, han desaparecido las chinampas y así como también el medio ambiente, ¿no? Que no protege las especies endémicas, así como el ajolote y por otro lado las especies que migran. Solo eso es meramente un discurso político porque realmente no les interesa, el gobierno no contribuye al medio ambiente de Xochimilco, ¿no? Bueno, por otro lado, lo que ha ayudado esa conservación es que a la par que Xochimilco, el centro histórico también fue considerado como patrimonio cultural mundial. Y bueno, por mi parte es todo. Le cedo la palabra a mi compañero Néstor Javier. No cabe duda que después de la conquista española, nuestras tradiciones y costumbres y nuestro amor hacia la naturaleza se haya ido en picada. Nuestro amor hacia la madre tierra y sus demás habitantes son parte del ciclo de la vida en nuestro planeta. Y si una especie falta en el ecosistema, prácticamente estamos acabando con el equilibrio ecológico y natural. Nuestras especies endémicas nos dan una identidad y nos dan certeza que tanto los humanos como la fauna y la flora de cada región son parte importante de nuestra vida y que por eso hay que preservar más y no ignorar más.
Eso ha sido todo de nuestra parte. De parte de mis compañeras Edith Bustamante Vera y María Fernanda Cabrera Calderón y yo, Néstor Javier Jiménez Martínez, gracias por escuchar.